Un gran placer reencontrarme con todos ustedes después del periodo estival allí en el fondo del mundo, en Australia, en Argentina, en Nueva Zelanda, etcétera. Y cuántas cosas para compartir, porque creo que pocas veces estamos viendo una reconstrucción tan evidente y tan rápida del orden mundial. Todo lo que eran las instituciones consagradas, el respeto a la ley y demás, todo eso está volando por los aires y estamos volviendo a la ley del más fuerte. No que eso esté mal o que sea diferente o que nunca haya pasado antes, simplemente es lo que está ocurriendo. Trump se ha convertido en un presidente disruptor que yo creo que está en el camino, no siempre, pero generalmente en el camino adecuado, pero con muchas zonas que uno no termina de entender. Vamos a empezar de a poco. En Venezuela, como ya sabemos, a principios de enero, Trump fue y apresó a Maduro y a su esposa. Todo el mundo pensó que después de eso iba a colapsar el régimen venezolano. Incluso él dijo en la conferencia de prensa posterior que a partir de ese momento Estados Unidos they were going to run Venezuela, pero yo no podía creer lo que estaba escuchando, pero no fue lo que pasó. Pero pensamos que iba a haber un cambio de régimen y que iban a instalar un gobierno que había ganado legítimamente las elecciones después de que Maduro las robara en un fraude abierto, ¿no? Y que Corina Machado, que había ganado el Premio Nobel de la Paz y que era la virtual presidenta en exilio o en la clandestinidad, iba a tomar el poder. Pero Trump dijo, no, ni hablamos con ella. Ahora hace poco, unos días se reunió y ella le entregó el Premio Nobel de la Paz a Trump, no entiendo bien por qué, pero no importa. Pero no hubo cambio de gobierno. Quien está al poder en Venezuela es Daisy Rodríguez, que era la vicepresidenta de Maduro, y Ceballos, Diosdado Ceballos, que era el hombre fuerte, el monje negro, está ahí también. Y yo pensé, pero no entiendo nada. Lo que sí hicieron, se tomaron el control de la explotación petrolera de Venezuela, aunque muchas empresas estadounidenses muy poderosas no quieren invertir en Venezuela, porque dicen que no están dadas las garantías. Y realmente uno tiene que pensar que esto es capital privado, ellos no pueden ir a poner miles de billones de dólares, que es lo que cuesta invertir en petróleo, en un país que tiene, debido al desastre chavista, tiene toda su infraestructura de producción petrolera destruida por falta de inversión y dejadez y lo que fuese, y para poner en un país que no ofrece garantías. No pueden hacer eso, tienen que realmente cuidarse. Pero más allá de eso, tomaron el control, dijeron que iban a explotar el petróleo venezolano, que por supuesto los venezolanos se iban a beneficiar con todo eso, pero el poder sigue estando en manos de lo mismo que estaban antes. Y como yo no creo en las teorías conspirativas, siempre creo que hay alguna razón para que haga algo, para que alguien inteligente, y el gobierno de Trump lo es, a usted le gustará o no le gustará, pero son gente inteligente, haga tal o cual cosa. A mí me pareció entender, después de pensarlo mucho, por qué está pasando esto. Ellos tenían terror, creo, y la inteligencia de la CIA debe haber obviamente corroborado esto. Ellos tenían terror de que ocurra en Venezuela lo que les pasó después de haber derrocado a Saddam Hussein, eran muy pocos días en Irak. Cuando se hicieron dueños del país, decidieron desbandar la policía y el control del ejército, y el país entró en un caos y una guerra civil que se llevó centenares de miles de muertos. Ustedes se acuerdan, lamentablemente se acuerdan, yo también. Entonces yo creo que lo que ellos habrán decidido es decir, no vamos a hacer un cambio de régimen, porque si pasa así el país se va a descontrolar desde el punto de vista interno y ahí vamos a terminar con una especie de guerra civil con grupos armados como pasó en Irak. Nosotros no queremos eso. Entonces le han puesto presión a través del excelente secretario de Estado que tiene Estados Unidos, que es Marco Rubio, que habla castellano igual que usted o yo, y le deben haber dicho, bueno, van a hacer ustedes lo que nosotros querramos, más o menos lo que nosotros querramos, y si no, los vamos a ir a buscar. Ustedes saben que si los vamos a buscar, los encontramos, y los traemos de vuelta. Así que no se hagan los listos porque saben lo que les va a pasar. Y estamos en ese periodo de transición.
creo que quiere hacer una transición más o menos ordenada. Si les va a salir o no, no tengo la más remota idea, usted tampoco, y ellos menos, ¿eh? Por eso es lo que quieren hacer. Después, Trump se mete en la revuelta que existe contra el régimen teocrático fascista asesino en Irán, la República Islámica de Irán. Irán era un país normal hasta 1979, un país normal. Vinieron los ayatolas y convirtieron al país en una dictadura cruel, tremenda, y por esa razón, desde ese momento, el país se convirtió en algo invivible. Hubo muchas protestas a lo largo de los años, una en la época de Clinton, otra en la época de Obama, donde la gente se levantó contra el régimen. Los iraníes, yo lo sé, por experiencia propia, los odian a los ayatolas. Es una dictadura cruel, brutal, impuesta contra la voluntad del pueblo. Créanme, es así. Y por esa razón, los iraníes se están rebelando una vez más. Ven que el gobierno está medio débil, hubo una corrida financiera, la gente la está pasando mal, y el gobierno iraní, que no tiene absolutamente ningún prurito en respetar derechos humanos de nadie, salió a matarlos por la calle. Y Trump dijo, si siguen matando, mataron algunos dicen más de 16.000 personas, no sabemos exactamente. Cerraron internet, la bloquearon, no tenemos información, una dictadura brutal. Y Trump dijo, si siguen así vamos a intervenir, no los vamos a dejar solos. Que fue lo contrario que lo que dijo Obama en su momento y lo que dijo Clinton en su momento. Me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Clinton hace bastantes años, y él dijo, no nos metimos en Irán diciendo que estábamos a favor, porque si hacíamos eso iba a ser contraproducente, y se equivocó. De buena fe, pero se equivocó. Ahora Trump dijo, no, nosotros nos vamos a meter. Y yo pensé que se iban a meter, pero no se metieron en nada. Dijeron, bueno, ahora en Irán están matando menos que antes, dijo, no están haciendo ejecuciones porque así que nos están escuchando. Y no se metió. Y los ayatolás siguen el poder y por ahora no hay chance de que los saquen, a menos que la población iraní haga lo que tenga que hacer, que es muy complicado. Lo interesante de esto es que si bien Irán es un país completamente fascista, donde no se respeta el derecho humano de nadie, donde se matan homosexuales por ser homosexuales y demás, no hubo ninguna marcha en ninguna universidad del mundo, ni en Australia, ni en Estados Unidos, ni en Argentina, ni en otro lado, como hicieron por los supuestos derechos palestinos, donde decían Free Palestine. Nadie salió a decir libertad Irán, dejen de matar. No, los actores de Hollywood, ¿saben lo que dijeron los actores de Hollywood sobre el tema de iraní? Nada. Eso demuestra que no estaban preocupados por los derechos humanos, que yo creo que en su momento, cuando hacían este tipo de manifestaciones, estaban haciendo una demostración clara de su propio antisemitismo que ellos tienen adentro y que ahora pueden sacar con impunidad. Pero sacando de eso, una reflexión que les quiero dejar para que piensen. ¿Dónde están las marchas en Australia multitudinarias pidiendo por los derechos de los iraníes que están siendo masacrados por su gobierno? ¿Encontraron alguna? Si encuentren, llámenme y mándenme una foto. O sea, pero mándenme una foto si hay más de 3.000 personas. No, si van 200 gatos locos. No. Una demostración en serio. Pero el tema es que hay demostraciones en todo el mundo de los iraníes que viven en el exterior. En Estados Unidos la gran mayoría de los iraníes están concentrados en California. Y ahora le hackearon a los canales de televisión iraní. ¿Y saben lo que dicen los iraníes? O sea, los iraníes, el gobierno criminal iraní, dicen que son terroristas. Yo vi una entrevista que le hicieron al ministro de Relaciones Exteriores de Irán por un canal de televisión estadounidense. Dijo que no son terroristas infiltrados del Mossad lo que quieren sacar al gobierno. Desde Estados Unidos, Trump sigue pidiendo un cambio de liderazgo, que calificó a Ali Khamenei, para decirlo en castellano, como un enfermo que mata a su pueblo. En declaraciones a una publicación por internet dijo que lo que estos ayatolás quieren es la destrucción completa del país y el uso de la violencia a niveles jamás vistos hasta ahora. Pero no sé qué va a pasar. No sabemos.
Y ya vemos allí una disrupción muy, pero muy importante. Por otro lado está el tema de Groenlandia. Eso a mí no me entra en la cabeza. Groenlandia es parte de Dinamarca. Dinamarca es parte de la NATO, de la OTAN. Estados Unidos es miembro del Tratado de Defensa del Atlántico Norte. Ese tratado dice que si un país, miembro del Tratado de Defensa del Atlántico Norte, es atacado por otro país ajeno a ese tratado, es como si fuera un ataque contra todos los países. Y a pesar de eso, Trump dice que Groenlandia tiene que pasar a ser territorio soberano de los Estados Unidos y quiere comprarla. No, es como si viniera a Australia y dijera, mire, Queensland está cerca de Chile, así que quiero que me vendan Queensland. A lo mejor alguna gente en Queensland se va a poner contento, ¿no? Pero no importa. Pero más allá de eso es una broma. Pero más allá de eso, quiere que se queden con Groenlandia. Quiero que le vendan Groenlandia. Y si no van a negociar conmigo por Groenlandia este fin de semana, Trump dijo, les voy a poner a partir del 1 de febrero una tarifa extra comercial sobre todos los productos que toda Europa venda a Estados Unidos. Primero el 10%, y si para junio no tenemos un arreglo y me dan la soberanía de Groenlandia, otro 25%. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que está convencido de que Europa acabará reconociendo la anexión de Groenlandia que reclama Trump, dado que es la mejor decisión posible porque los europeos proyectan debilidad y necesitan de las garantías de seguridad que ofrece Estados Unidos. Pero eso es una tontería, con todo respeto por Bessent, porque hay un tratado entre Estados Unidos y Groenlandia por el cual Estados Unidos puede poner todas las bases militares que se les antoje, hacer lo que quiera en Groenlandia. Entonces, si pueden poner todas las bases militares para que quieran tener la soberanía, ya pueden hacer todo lo que desean. Y además, si alguien, China o Rusia, que son aparentemente los enemigos de Estados Unidos, aunque Rusia no puede ni entrar aquí, mire, si va a entrar a Groenlandia, no tiene poderío bélico para hacerlo. Si atacan Groenlandia es como si le hicieran guerra a Estados Unidos porque es parte de la OTAN. Entonces eso realmente no me entra en la cabeza, no entiendo. Y mucha gente dentro del Partido Republicano está empezando a mirar a Trump un poco de reojo, ¿vio? Le dicen, ¿por qué estás haciendo? ¿Cómo decís eso? Pero el secretario del Tesoro de los Estados Unidos hace un ratito dijo que está convencido que los líderes europeos acabarán pasando por el aro, es una expresión basquetbolística, tras comprender que necesitan del paraguas de seguridad que proporciona Estados Unidos y van a acabar entendiendo que Groenlandia, bajo el control de Estados Unidos, es el mejor resultado posible. También dijo que el territorio es esencial para Estados Unidos y para su nuevo sistema de defensa, que él llamó la cúpula dorada, no sé cómo llamarla, de Golden Dome. Porque el presidente Trump teme que haya una posible batalla en el mar Ártico que podría ocurrir el año que viene. ¿Pero dónde sacó eso? ¿Cómo ver una batalla en el mar Ártico? ¿Se van a pelear por qué? ¿Por un pedazo de nieve? Yo no entiendo nada. Y realmente uno lo tiene muy, pero muy preocupado porque yo no creo que Estados Unidos entre en guerra con la OTAN, yo vivo en Estados Unidos, aquí en el sur de la Florida, y son miembros. No me entra en la cabeza. Nada de esto me entra en la cabeza. Entonces, por un lado tenemos en Venezuela que nos empezamos bien, pero no sabemos dónde vamos a terminar. En Irán decimos lo que tenemos que decir, pero por ahora no pasa nada. En Groenlandia, algo que yo no puedo entender. Y tras los aranceles anunciados por Estados Unidos, los 8 países europeos dijeron que van a permanecer unidos y coordinados, que no nos van a chantajear. Y en una declaración conjunta de Finlandia, Alemania, Francia, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Noruega y Gran Bretaña ratificaron su apoyo a la soberanía danesa sobre Groenlandia e indicaron que su despliegue militar no supone una amenaza para nadie. ¿Que vamos a entrar en guerra con Gran Bretaña? Estamos todos locos. No sé en qué va a terminar esto. Pero por otro lado, la economía en Estados Unidos anda muy bien. El mercado de valores está en un nivel históricamente altísimo. Hay una reactivación económica. La inflación es muy baja. Y el país anda bastante bien a pesar de todos los problemas internos que pueda haber en materia de inmigración,
que eso le voy a contar en un momento, como también le voy a contar en un momento qué es lo que va a pasar en Cuba, porque en Cuba también Trump está diciendo que la dictadura se terminó, ojalá. Una pausa muy breve y continuamos. En Cuba, el Consejo de Defensa Nacional de Cuba, que es en realidad una fantochada comunista, fascista, invocó una doctrina de defensa que prevé la movilización general de la población ante un eventual escenario de agresión externa. Pero que Cuba se quedó sin financiación. Maduro y Venezuela financiaban a Cuba enteramente. Ahora, por más que sigan en el poder, no lo van a poder financiar más y no la financian más. Se están muriendo de hambre en Cuba. Yo tengo muchos amigos cubanos aquí en Miami y me cuentan que tienen parientes que viven en Cuba y que hace no sé cuántas semanas y semanas que están sin luz. Pues, no tienen ni para pagar no es que para pagar la cuenta, no tienen ni por cómo generar energía. Y aparentemente la estrategia estadounidense, y no se olviden que Marco Rubio es de padres cubanos, y se la tienen jurada a Cuba y quieren que Cuba vuelva a ser un país libre, y ojalá lo sea, y termine esta dictadura cruel que lleva 67 años ya, ¿no? Vamos a hablar en serio. Y si hay algún tarado, trastornado, cabeza de termo, por algún lugar del mundo que me está escuchando, que piensa que Cuba es un paraíso socialista, vayan a vivir ahí tranquilos y después me cuenten cómo les va, por favor. Y que no me vengan a decir que la miseria cubana es producto del embargo, porque eso no se lo cree nadie. Cuba no produce un comino porque no tienen cómo crear nada. Están manejados por unos, como dijo Marco Rubio, unos incompetentes, seniles, y en algunos casos, aunque no sean seniles, incompetentes igual. Palabras de él, no mías. Y tienen razón. Les digo además que 32 militares cubanos murieron durante el apresamiento de Maduro en Caracas, les aclaro además, porque eran la custodia de Maduro. Y los mataron a todos. Y no creo que les hayan hecho juicio antes, pero hicieron bien además. El régimen de Cuba está en manos de un tal Miguel Díaz-Canel, que ahora endurece su discurso contra Trump, aparece vestido con uniforme militar, aunque si hay una guerra se va a esconder en el agujero más cercano, y el dictador cubano estuvo en actividades públicas reservadas para estados de guerra o emergencia, dijo, no hay rendición ni claudicación posible, y él va a salir corriendo ni bien tira el primer tiro al aire, les aclaro. Pero ojalá Cuba caiga, esperemos. Desde el punto de vista migratorio, ustedes todo lo que leen sobre lo que está pasando en Estados Unidos es información sesgada. Trump está yendo contra quienes ingresaron a Estados Unidos de forma ilegal o contra quienes violaron las condiciones de su visa, o mejor dicho, se quedaron más allá del tiempo que la visa les permitía y hoy son ilegales. Y hay millones de esa gente en tal situación. Entonces Trump quiere sacar al país, porque tiene que primar la legalidad. Y si usted me mira de allá, me dice, ¿cómo Trump hizo tal cosa? Trata de hacer eso en Australia, y usted me cuenta después cómo le va. Porque puedo asegurar que los sacan, los deportan, pero ¿sabe qué? Ni se va a enterar usted cómo los deportan, de tan rápidos que son. Entonces, Trump quiere hacer lo mismo, y aquí la supuesta mal llamada izquierda estadounidense está diciendo que hay un régimen fascista en Estados Unidos porque quieren hacer eso. No es así. Están aplicando la ley. Por primera vez, después de que entraron millones y millones y millones de ilegales en este país, que no puede ser. Estados Unidos está a favor de la inmigración, es uno de los países para emigrar más abiertos del mundo, mucho más abierto que Australia y Nueva Zelanda, se los aclaro. Yo como abogado en todos esos países le puedo decir que es así. Estados Unidos, si usted puede emigrar, pero legalmente. Yo estoy aquí totalmente legal, yo tengo residencia permanente, todo legal. ¿Y por qué viene la gente cruzando la frontera o vienen con camisa de turista y después se quedan? Se quedan y se quedaban. Hay gente que está acá ilegalmente hace 20 o 30 años. Yo no los conozco personalmente, pero me han dicho de un montón de casos. Y Trump quiere terminar con todo eso y no está mal. No está mal que vuelva a primar la legalidad, pero como no saben por dónde pegarle, el tema es así. Ahora, Trump tiene un problema, y esto es algo que se va a resolver durante los próximos días, y ya con esto vamos terminando, porque no los quiero, es demasiado por un solo primer programa, toda la información que estamos dando. Trump le puso tarifas a todos los países del mundo, a todos. El problema es que se las puso invocando poderes de emergencia nacional. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos ahora está escuchando un caso contra Trump, donde se le está
diciendo que no tenía tales poderes y que las tarifas solamente pueden ser impuestas por una ley aprobada por el Congreso. Y el Faro se va a conocer esta semana. Y en realidad, desde el punto de vista legal, la mayoría de los abogados expertos en el tema, yo no lo soy, dice que Trump se ha excedido en sus atribuciones y van a declarar las tarifas ilegales. No en forma retrospectiva, porque eso significaría devolver miles y miles de millones de dólares que Estados Unidos ya cobró por tarifas, sino para el futuro. Lo que va a hacer que pueda solamente aplicar tarifas si tiene una razón específica bajo un tratado determinado. Pero para eso falta, y en el próximo programa, una vez que salga este fallo que va a tener repercusiones internacionales, mundiales, les cuento de qué se trata. No vamos a hablar de Australia, ni de Argentina, ni de unos otros países, porque quería hablar de la situación mundial, y tampoco tenemos tiempo para hablar de fútbol, aunque acabo de ver la final de la Copa de África, entre que le ganó Senegal a Marruecos, uno de los partidos más bochornosos y arreglados que yo he visto en toda mi vida, y a pesar de que el arreglo le salió mal porque le regalaron un penal al anfitrión, que era Marruecos, un penal que no fue nunca. El equipo de Senegal se retiró, se escapó de la cancha, no quisieron volver durante 40 minutos más o menos, porque decían que era un robo descarado, además nunca nos vamos a olvidar lo que lo vimos en el partido, lo que pasó, y volvieron, tiraron el penal y lo erraron. Y después Senegal les hizo un gol en el suplementario y le ganaron. Pero realmente el fútbol, mis muchachos, hoy en día se ha transformado en algo incalificable. Pero le dije que no iba a hablar de deportes hoy, ni de Messi, ni de nada por el estilo. Eso en el próximo programa, en unos pocos días más. Les habló Ezequiel Trumper, bienvenidos a la temporada 2026 de este programa, que ustedes saben que es transmitido por Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland, en Nueva Zelanda. También estamos aquí en YouTube y en muchas otras emisoras que toman este programa, pero es muy largo contarles de aquí de una sola vez. Será hasta la próxima.